Hace cerca de 500 años, un africano de gran altura llegó a Japón. Este hombre, conocido como Yasuke, se convertiría en el primer extranjero en alcanzar el estatus de guerrero samurái. Alcanzó el rango de samurái bajo el reinado de Oda Nobunaga, un poderoso señor feudal japonés del siglo XVI, que fue el primero de los tres unificadores de Japón. En 1579, su llegada a Kioto, la capital en esa época, causó tal sensación que la gente se trepaba una encima de la otra para poder verlo, aunque fuera por un segundo, y algunos murieron aplastados en el intento, cuenta el historiador Lawrence Winkler. Hola a todos, sean bienvenidos. En este video les contaré la historia del primer samurái negro. Comencemos. Al cabo de un año, Yasuke pertenecía a los escalafones más altos de la clase guerrera de Japón, los samurái. Poco tiempo después, el africano hablaba japonés con fluidez y cabalgaba junto a Nobunaga en el campo de batalla. Su altura era de 6 chaki y 2 sun, 1.88 metros. Era negro y su piel era como el carbón, dijo uno de sus compañeros, Matsudaira Letada, quien lo describió en su diario en 1579. La altura promedio de un japonés hombre en 1900 era de 1.57 metros. Por eso, Yasuke habría sido más alto que la gran mayoría de los japoneses en el siglo XVI, cuando la gente era por lo general más baja debido a su mala alimentación. No hay registros de lugar o fecha de nacimiento de Yasuke. La mayoría de los historiadores creen que era un oriundo de Mozambique, pero algunos han surgido otros países como Etiopía o Nigeria. Lo que se sabe, no obstante, es que Yasuke llegó a Japón con un jesuita llamado Alexandro Valignano en un viaje de inspección y aparece en los registros históricos solo entre 1579 y 1582. Algunos expertos dicen que era un esclavo, pero es difícil de saber. Floyd Webb y Deborah Desnoe, dos cineastas que están trabajando en un documental sobre él, creen que esta afirmación es pura especulación. Hubiera sido imposible para Yasuke elevarse al rango de samurái en tan solo un año sin una sola trayectoria de guerrero, dice Desnoe. Los samuráis suelen empezar su entrenamiento durante la infancia. Conoció a Nobunaga poco después de su llegada a Japón, quien se interesó por él por su talento para la conversación, dicen las cineastas. Yasuke ya hablaba un poco de japonés y los dos hombres se llevaron bien, de acuerdo al académico Thomas Lockey, autor de un libro sobre Yasuke. Según Lockey, Yasuke entretenía a Nobunaga con cuentos de África e India, donde Lockey cree que Yasuke pasó algún tiempo antes de llegar a Japón. Webb cree que gracias a su comprensión del idioma japonés, Yasuke habría causado una impresión favorable. Él no era como los jesuitas que tenían una agenda religiosa para el alma de Japón, señala Webb. Hay reportes de que Nobunaga instruyó a su sobrino para que le diera a Yasuke una suma de dinero en su primer encuentro. El escritor Serge Ville, de Costa de Marfil, estaba tan intrigado por el extraordinario ascenso de Yasuke que escribió un libro sobre él. Es parte del misterio que rodea a este personaje, por eso me fascina, le dijo a la BBC. El guerrero africano y el señor de la guerra japonesa tenían mucho en común. Nobunaga era un gran admirador de las artes marciales y pasaba mucho tiempo practicándolas. También era excéntrico, que según Webb, se vestía con frecuencia al estilo occidental y buscaba la compañía de personas muy inteligentes y disciplinadas. Yasuke tenía el espíritu del guerrero. Él entendió el lenguaje cultural de Japón y amaba bailar y actuar ustensi, una forma histórica de poesía narrativa en Swahili que celebra actos heroicos. Esto indica que Yasuke podría ser de Mozambique, tal como creen algunos historiadores, dado que en algunas partes del norte del país aún se habla Swahili. De manera similar, a Nobunaga le fascinaba el no, una forma clásica de drama musical japonés, y se sabe que era un mecenas de las artes. Se fue encariñando con el guerrero africano y lo trataba como a uno más de su familia. Yasuke pertenecía a un selecto y reducido número de personas a las que les permitía cenar con él. Cuando Nobunaga le confirió el rango de samurái a Yasuke, la idea de un samurái no japonés era algo inaudito. Más tarde, otros extranjeros obtendrían el título. Como primer samurái nacido en el extranjero, Yasuke peleó imponentes batallas junto a Oda Nobunaga.
Nobunaga alababa la fuerza y altura de Yasuke, a quien describía como tan poderoso como 10 hombres. También estuvo allí la fatídica noche en que uno de los generales de Nobunaga, Akenchi Mitsuhide, se rebeló contra él y le prendió fuego a su palacio y dejó a Nobunaga atrapado en una de las habitaciones. Nobunaga acabó con su propia vida con un ritual que se conoce como seppuku. Antes de desvivirse, le pidió a Yasuke que le decapitara y llevara su cabeza y espada a su hijo, según cuenta el historiador Thomas Lockley. Era una señal de la gran confianza que le tenía. La leyenda de Yasuke llega a su fin poco después de este episodio, en 1582. La caída de Nobunaga a manos de un general traicionero resultó en el exilio del primer samurái negro, que posiblemente regresó a una misión jesuita a Kioto. Aunque su destino y los últimos años de su vida siguen siendo un misterio, Yasuke ha vivido en la imaginación de muchos japoneses que crecieron con el galardonado libro infantil Kurosuke. Kuro significa negro en japonés, de Kurusu Yoshio. Hasta aquí llegamos con el video de hoy. La historia de Yasuke, el primer samurái negro, es realmente muy interesante, aunque se tenga poco registro de ella. Comenten qué les pareció y cuántos animes japoneses han visto donde hagan referencia a este legendario samurái. No olviden suscribirse y hasta pronto, viajeros.